Buenos días. Buenos días. El ruido. El ruido que nos aqueja. Hace unas semanas, en Mazatlán, se armó un desmadre con un pinche tema de la banda. Y entonces, fue histórico porque Mazatlán somos súper argüenderos, ¿no? Y de todo tenemos una opinión y luego aparte somos alegones y creemos que tenemos la razón, la chingada y todo. Entonces había como dos posturas. Una era que deberían de regular el ruido en el centro histórico, en ciertos horarios, que pues no podían estar la gente haciendo escándalo en todas partes. Y entonces los que somos de Mazatlán entendemos perfectamente bien que se ha estado saliendo de control el tema del ruido, digamos, y no porque sea la banda la que hace ruido o no, o sea, Gloria Trevi. Es que hay unas cosas que se llaman las pulmonías, por ejemplo, o aurigas. Las pulmonías son unos como Volkswagens que están desprovistos de puertas y como la fórmula de curva del techo, y son unos como carritos que no tienen puertas y tú te subes en la parte de atrás, va el chofer enfrente y ahora ya les pusieron luces y ahora traen unas pinches bocinas macrodinámicas de concierto de la banda MS y andan en la calle, pues, y son 100,000 pulmonías. Y luego hay aurigas que hacen lo mismo, que son camionetas que atrás ponen bancas y se sube la gente y te llevan de un lugar a otro. Y luego pues vas a la playa y están las gentes que tocan. Hay tríos también, no nomás hay banda, hay tríos, hay güeyes que hacen una mini banda, o sea, mini banda, 6 elementos. Pues hay guitarristas, hay de todo en la playa y la gente pues ahí hace su lanita que va y le toca a quien quiere y la chingada, bueno, todo muy bien. Pero pues a modo, ¿no? Todo el mundo cree que puede por encima de quien sea. Eso es por encima de la quietud del otro, por encima del silencio del otro, por encima te vale madre. Y entonces, pues hace ruido, ¿no? Entonces, armó un desmadre en Mazatlán. Todo México se enteró que existía Mazatlán. La mayoría de la gente no sabía que era eso. Ahora ya todo el mundo sabe. Y fue en Semana Santa que se armó este desmadre. Entonces, en Semana Santa hay muchos turistas nacionales en Mazatlán. La playa se llena de gente, hay mucho tráfico, pues los servicios de transporte están llenos. Y entonces, pues los güeyes les suben a la música, ¿no? Ya sea porque el turista lo pide o porque la pulmonía cree que es súper atractivo que alguien se suba y se eche 25 minutos de malecón así a toda madre. O porque estás en la playa y pues tú te pasa uno y tú quieres que te toquen el sinaloense. No sé, cada quien sus cosas. Y yo que soy de allá, pues entiendo que hay momentos para todo. O sea, pues entiendo que hay periodos vacacionales, pues donde hay más gente y ya te chingas y te aguantas y ya te esperas. Pero también entiendo que hay mucha gente que va a vacacionar de maneras diferentes, ¿no? Entonces, pues está el retirado que quiere ir a vacacionar en silencio. Está el joven que quiere ir a la playa 14,000 horas y quedar como camarón. Está el otro que pues va con sus chavitos y es una vacación más infantil y pues familiar. Pues hay de todo, pues es el mar, ¿no? Y entonces se empezaron a pelear los empresarios del ramo turístico porque pues tienen muchas quejas que es muy válidas de que la gente no quiere estar en la playa y invadidos por un pinche escándalo, ¿no? Porque están descansando. Está bien. Y luego están los de las bandas que dicen, oiga, no chingue, pues nosotros ganamos lana así en esta vacación y pues usted no va a decir que yo puedo no tocar lo que me dé mi chingada gana. Y luego están los cabrones que hacen ruido y no saben tocar. Que esos también andan en la playa diciendo que son la banda. No, eso no es la banda. Entonces, pues los que crecimos con banda, sabemos la diferencia entre una banda que toca y se oye totalmente armónico y bien organizado y el cantante sí canta y el de la tuba sí toca la tuba y los de la guitarra tocan la guitarra, el tambor también toca el tambor. Y luego hay una bola de improvisados que por sus huevos deciden hacer ruido, porque eso se llama ruido, y andan por todos lados haciendo un escándalo sin ton ni son. O sea, es como tener una señora que canta ópera y una ruca que grita. Pues no se oye igual, ¿verdad? Una es disfrutable y la otra te dan ganas de salir corriendo.
Entonces, total que no se ponían de acuerdo, entonces dijeron, pues nos vale madre, ahora vamos a tocar por todo el malecón como si fuera carnaval y salen todos los ruidosos más unas cuantas bandas. Y luego sale el Edwin Cass y entonces dice, oye, yo voy a ir con el Neto y le voy a decir que nos dé chance, que no mame. Y entonces luego otros, no, pero ¿quién es el Neto para decir que pueden o no tocar? Y total, un circo que lo único que logró fue poner a Mazatlán en el mapa. O sea, ahora ya todo el mundo sabe que existe un destino turístico que se llama Mazatlán. Y quien no sabía de música de banda, pues ahora ya sabe, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que abordar aquí. La primera y la más importante no es la música de banda. Eso te puede gustar o no te puede gustar y es del gusto de cada quien. Y si hay muy buenos grupos de banda, son disfrutables, ¿no? Pero la verdad es que de lo que queremos hablar es del ruido. Y es curioso, pero a nadie le gusta hablar de ruido. O sea, a todo mundo le gusta hacer ruido, pero no nos gusta que nos hagan ruido, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que el ruido somos nosotros. O sea, tú aquí puedes estar haciendo un pinche desmadre, pero si yo estoy quieta adentro, a mí tu ruido no me perturba, ¿no? O sea, es como en el cine. Si tú vas al cine y tú vas al cine quieto, pues si alguien come palomitas o no, a ti no te perturba y tú puedes ver tu película en paz, ¿no? Si tú estás ruidoso y llegas al cine y traes ruido interno, no nomás es el de las palomitas, no mames. Es que si la película no se ve nítida, que si los colores no están funcionando, que si el sonido se va y viene, que si el aire está muy frío, que si el asiento no se reclina, que si el compa de al lado está masticando muy fuerte, que si la coca no era coca de a de veras, que si... O sea, tú ya traes ruido, ¿no? Entonces, todo lo del exterior te va a hacer ruido. Entonces, ¿qué categorías de ruido hay? Bueno, uno es el ruido de la banda, que cada quien puede decidir si es ruido o no, dependiendo de sus gustos musicales. Hay gente que va a la ópera y siente ruido. O sea, dice, yo no aguanto esto, llamo a mi casa, ¿no? Hay gente que va a un concierto de música clásica y no soporta. Hay gente que va a ver a Gloria Trevi y se quiere ir. O sea, hay diferentes maneras de apreciación de lo que musicalidad significa. No estamos hablando de musicalidad, estamos hablando del ruido interno de cada quien. Entonces, si yo llego con un chingo de prejuicios a ver a Los Ángeles Azules al Auditorio Nacional, no voy a aguantar y me voy a ir. Porque yo llegué ruidoso. Entonces, ¿qué es lo que no nos deja hablar de ruido? Y no ruido auditivo. Ruido que sí importa, que es el ruido interno, ¿no? ¿Y cuántas categorías de ruido interno hay? ¿Y cómo se manifiestan en la conducta de cada quien los diferentes tipos de ruido? Entonces, el otro día en una clase, la de los puros hombres, estábamos haciendo diferenciación en los presentes, porque esa clase casi todos vienen presencial, cómo hace ruido cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay uno que es ruidoso para afuera, de que habla, grita, sube el tono de la voz, se mueve cabrón, agarra el celular, se rasca el pelo, se para, se hace un café, se hace ruidos, así, súper cabrón. Pero en todo, aparte, hace ruido. Digamos, su café hace ruido. Como que la cápsula la mete con fuerza, cierra la tapita, saca las tacitas, chocan las tacitas entre ellas, es ruido. Luego hay otros que hacen ruido y no hacen un solo sonido que sea audible en el afuera. ¿Ok? No se oye, digamos, es la persona que se ve más silenciosa, pero hace ruido con la mirada, hace ruido con la posición corporal, hace ruido con los gestos, hace ruido como está sentado, hace ruido. Y luego hay otro que hace como que no hace ruido. O sea, ese es el que cree que nomás no se ve, como que siempre está resguardado detrás del ruido de otras personas y cree que eso no es hacer ruido, ¿no? Y de esas que hay miles. O sea, hay gente que hace ruido con sus opiniones y ya, hay gente que hace ruido riéndose y siendo simpático, hay gente que hace ruido siendo tímido, hay todo tipo de formas de hacer ruido. Entonces, en el fondo se resume a exactamente el mismo tema, y es que ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser gente que se manifiesta en el afuera como estorbosa porque hay un ruido que se percibe ahí? Entonces, la oposición a lo ruidoso es lo quieto. La gente quieta se siente cómoda y se siente amigable y se siente abrazadora
porque no hay ruido, porque no estorba, porque no perturba, porque no invade, porque el ruido es muy invasivo. Y si todo el ruido fuera de la música o la banda, pues sería fácil de controlar, ¿no? Pues que pones horarios y multas gente y retiras instrumentos del que no lo sabe tocar y ya, acabaste, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro ruido? Que es este ruido interior que erosiona tanto y que no deja que la persona que lo siente avance. Entonces, al Dani el tema del ruido le encanta, porque el Dani lo mide en el ejercicio, por ejemplo, o lo mide en los comentarios de las personas acerca de temas que no parecen ser ruidosos. Y el Dani, cuando yo lo conocí, era un cabrón muy silencioso, o sea, en el afuera, pero era muy ruidoso en el adentro. Luego hizo trabajo mucho de ese y acabó siendo el cabrón que se aquietó y con el que todo, especialmente los niños, que son mi métrica del ruido de los adultos, quieren estar con él. O sea, la mayoría de los niños que vienen a entrenar con nosotros se sienten muy a gusto con el Dani, porque el Dani es un güey que no hace ningún tipo de ruido, digamos. No tiene juicio ni opinión de los cuerpos de nadie, no tiene percepciones erradas de las formas, digamos, entrecomilladas, de vidas, de ser o de actuar. Y entonces se vuelve muy grato estar con alguien que no hace ruido, ¿no? Y te das cuenta de cómo hay gente con la que otra gente no quiere estar. O sea, que es gente a la que todo el mundo evade, o gente que evitas, o gente con la que tienes contacto muy escaso, ¿no? Hay ruidosos incluso en chats. O sea, hay gente que hace ruido en el chat, ¿no? Y que es increíble, porque ¿cómo es posible que a través de un medio electrónico, en un pinche cosa con letritas, alguien llegue a tu vida haciendo ruido, ¿no? Entonces, esto hay que verlo, porque ustedes tienen que, bueno, ya veremos ahorita, ¿no? Si el ruido verdaderamente viene del que lo emite, o el ruido se hace en el momento en el que lo emite entra en contacto con el juicio de quien lo recibe. ¿Ya me entiendo? O sea, a lo mejor no es ruidoso lo que viene, pero tú estás en un estado de ruido tal que a ti eso que parece ser inofensivo para otros, para ti es súper ruidoso. Y esto en las relaciones familiares es muy evidente, ¿no? Que otra gente te dice, ay, no, pero si estuvo muy a gusto. Y tú dices, no mames, esto fue un calvario. Pero ¿cómo? Pues si fuimos al mismo lugar, estuvimos en la misma fiesta, en la misma cena. Pero nomás que de un lado es tu familia y del otro es el invitado, pues, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se resuelve, porque yo sí sé cómo creo que podemos hacerlo. Entonces, el Dani es el experto aquí. Hasta en una conversación, como diciendo, bueno, vos podés tener una conversación con alguien clara, normal, o sea, informativa, Sí. Justa, clara, todo, y del otro lado te lo puede tomar, malinterpretar de mil maneras, ¿no? Como diciendo, bueno, puta, ¿de qué manera se la cuento o se la digo? Se lo mando por WhatsApp, por escrito. Bueno, no, escrito no le puedes mandar escrito nada de eso porque sí lo puede interpretar desde el lugar donde está. Te lo van a mandar subrayado con amarillo. Como que no llega a nada, ¿no? Una conversación se puede poner puede haber un pleito muy grande en esa parte, como diciendo, bueno, de expresarse. Después en la parte de comunicación del cuerpo, cómo se van moviendo a la hora de hacer ejercicio, decir, bueno, ya podés ir viendo más o menos qué fue lo que pasó en el fin de semana o dónde anduvieron, que vienen tan acelerados. Tan ruidosos. Tan ruidosos a la hora de moverse. Y por más que vos los quieras tratar de aquietarse, sí les lleva un ratito entenderlo y poder volver otra vez a estar en plenitud de nuevo, ¿no? O capaz que hay gente que le llevaba varios días. Uh-huh. Por eso la métrica del movimiento a la hora de medirla, siempre del miércoles para adelante se la pasa muy bien uno, ¿no? Porque el lunes, martes, como que venís tratando de regular algo que te pasó el fin de semana o vayas a ver cómo vive cada quien, ¿no? Pero sí se puede volver muy ruidoso, un ruido de
de que no sea verbal, ¿no? No solamente el ruido Sí. verbal o auditivo es el único ruido que puede llegar a ser. Pero bueno, sí lleva tiempo ahí de tratar de regularse en esa parte. Sí, sí. Mira, Ale, ahorita van a ver, pero hay ruidos que son dentro de las parejas. Es un ruido silencioso, pero es como el ruido blanco, Así. ¿no? Yo estoy, como que me acuerdo de las semanas, ¿no? Y veo que vas al ejercicio, haces el mismo ejercicio todos los 5 días. Y pues tú vas y haces el tuyo, pero te das cuenta cómo hay días que no habla nadie adentro, ¿eh? Es súper escandaloso y otros días que es quietito. Y después digo, bueno, pues eso es de la afuera, pero no puede ser de la afuera. Entonces, soy yo. Y entonces eso me lleva a la reflexión de que para mí, pues sí, la solución al ruido es la quietud. Esa es la deseable. Pero la más común es más ruido. Ujú. Entonces, yo percibo ruido y entonces le voy a subir. Entonces, Sí. agarrando el ejemplo de la playa en Mazatlán, si el Dani trae un desmadre con la banda y yo traigo la mía, pues yo no quiero escuchar la del Dani, entonces le voy a decir a los míos que le suban a la mía. Sí, Y entonces pues ya no se ahoga el ruido del Dani sí, y yo estoy muy feliz con mi ruido. sí. Pero ¿qué va a hacer este cabrón? Pues le va a decir a los suyos que le suban. Y entonces por eso acabas con la colección de bandas más grandes del récord Guinness en el En el caso de Mazatlán. allá afuera del Valentinos. Entonces, me parece que esa no es una opción para nadie, porque lo único que vamos a hacer es vamos a llegar a un nivel de invasión del otro tal que todo lo vas a tomar como una agresión. Sí, pero es que sí es, o sea, el ruido interno, que es el que cada quien siente de sus propias cosas, sus traumas, sus procesos no terminados, sus conversaciones no tenidas, como decíamos, ¿no? Sus circunstancias personales, sus faltas de amor propio, su insatisfacción, su propia miseria emocional, pues es muy ruidosa. Y en lugar de tratarla para dejar de sentirla, la ahogamos, como dices tú, con más ruido. Y el ruido que ahoga el ruido interno normalmente es ruido externo. O sea, porque es mucho más evidente, ¿no? Entonces, la gente que, si se fijan, la gente que tiene mucho ruido interno es gente que se comporta de manera que evidentemente es ruidosa. O sea, es gente que usa un tono de voz de cierta forma, que habla de temas muy inadecuados, que dice cosas muy inoportunas, que se comporta de manera muy equivocada, que bebe de más, o sea, todo es excesivo, ¿no? Y es para quitar la sensación de ruido interno, ¿no? Hasta gente que se corta, o sea, es más ruidoso, cortarse es como muy ruidoso por sí mismo y parecería que el ruido interno cesa cuando te cortas, puta, pero no. O sea, instantáneamente el dolor, que es ruido también, el dolor físico es ruidoso, y entonces eso hace que compitan entre ellos, entonces el dolor físico va ganando y parece que el ruido interno se murió hasta que te deja de doler el de afuera, y el problema es que la culpa y la vergüenza, de eso se alimenta el ruido interno. Uh-huh. Y entonces ahora el ruido de adentro es más cabrón. Y entonces vas por una alternativa todavía más osada, ¿no? Ya no es un corte, son 6, ¿no? Y entonces siempre pienso que sería bien fácil si alguien empezara a tratar los problemas de excesos o de consumo o de cortarse o de autodestruirse en general hablando de ruido, ¿no? Y tipificándolo como ruido, o sea, es ruido. Nada que si en mi trauma está bien, pero es ruido, ¿no? ¿Y qué hacemos con el ruido? O sea, la música en todas sus manifestaciones es un conjunto de sonidos que si están articulados de una manera sutil y congruente y metódicamente, vamos a pensar, dentro de los cánones de qué nota le queda qué, o sea, melódica, es agradable. Aunque no estés de acuerdo con ese género, se siente bien, es disfrutable, ¿no? Te guste o no. Todos reconocemos cuando no hay melodía. O sea, cuando dices, eso no tiene ni ton ni son, así se dice, ¿no?
Entonces es como si agarras un piano y tú no tienes una partitura y entonces estás ahí, ta, 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 tin, 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 tin. Como que dices, bueno, muy avant-garde, ¿no? Es muy moderno eso, pero no suena bien. Y entonces como que tienes que hacer un esfuerzo porque te guste eso que se ve muy avasallador. Y luego le van a encontrar la racionalización y van a decir que es esta manera de comunicar quién sabe qué, que bueno. Pero si todo oyes alguna sinfonía de Mozart o de Beethoven o de esta música que es conocida por ser algo muy hermoso, todo el mundo lo oye y no nada más lo reconoce, sino siente que se oye súper bien, ¿no? Como que dices, ay, qué cosa tan preciosa. Y luego ya te puede no gustar la música clásica, pero es algo agradable. Imagínense eso puesto en un ser humano. O sea, hay seres humanos que no son melódicos. O sea, hay seres humanos que se comportan y sienten en toda esta escala de sonidos que como no están bien articulados suenan a ruido, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se quita el ruido? O sea, ¿cómo te vuelves congruente con tus sonidos internos? O sea, ¿cómo le haces para que no se sienta tanta inquietud, ¿no? O que no se sienta tanto desgobierno en estar. O sea, y para eso tendrías que enfrentar tu mundo interno de manera muy clara y poder nombrarlo, ¿no? Entonces, no podemos decir que do y sol es lo mismo, ¿no? En notas musicales. Pero luego pienso, hay gente que sí, que está confundida y que cree que su sonido interno no es ruido, por más que lo sienta y lo esté enloqueciendo. Cuando el Dani dice que en el ejercicio la gente se ve desregulada, o sea, hay una falta de congruencia y coordinación interior. O sea, le dices do y hace sol, ¿no? Entonces le dices no aceleres y hace 400 repeticiones por segundo. Cabrón, es que eso está totalmente desregulado, es mucho ruido. Y quiere aquietar la sensación interna haciendo 200 saltos, pero se va a lastimar. Nosotros en el afuera somos lo mismo. O sea, si nosotros operamos sobre el ruido interno, nos vamos a lastimar. Y no nada más nos vamos a lastimar, es muy probable que lastimemos a otros. Entonces vamos a pensar que a ti te toca cargar una barra de 40 y hacer saltos en squat, ¿no? Con la barra. Y estás saltando, pero si tú estás muy bien organizado, estás midiéndolo todo. O sea, hay una sensación de armonía. Y entonces tomas el tiempo que necesitas para despegar con potencia, caer con ligereza, flexionar y volver a despegar. Y eso tiene un ritmo. El ruido interno es muy arrítmico. El ruido del ser humano interior no tiene ritmo, es muy agresivo en ejecución. Y eso si se traduce en el afuera, vamos a volver al mismo ejemplo de la barra de 40 brincos, la persona se colapsa con la barra en la espalda, se vence en las rodillas, en la espalda baja, en el abdomen, y a la hora que quiere despegar no puede. Entonces su potencia se ve ofuscada por el peso de la barra y entonces cae y te colapsa en el piso y le cae la barra encima. Y tiene a alguien al lado. Entonces la barra no nada más le cae encima a él, le rompe el dedo chiquito al güey de al lado porque le cayó desde arriba hasta abajo con la barra. Imagínense eso en una familia. Imagínense eso en una forma de ser pareja. O imagínense eso en una manera de estar en una sociedad de negocios. O sea, el ruido es letal. Y nadie lo quiere abordar porque todo el mundo cree que es intratable. Es como el tema de la banda en Mazatlán. Es intratable. Siempre va a tocar la banda en la playa. Pues mira, tal vez sí, pero si todos se organizan para tocar bien, digamos, van a clases, agarran un ritmo, consiguen un buen maestro, se dedican a aprender acerca de su tema y qué les está pasando, va a ser muy grato que aparte tomen turnos para tocar. No sé si me explico. A eso es lo que iba, porque después del ruido viene el ritmo. Exactamente. ¿No? Porque si estás demasiado acelerado y las primeras vueltas te cansaste o el ejercicio te cansó, o sea, regulaste la energía, empieza a hacer el ritmo y se ve dócil. Sí.
¿no? Sí. Porque ya el cuerpo como que ya se mueve en armonía y la clase se regula. La clase se regula. Hablando de clase porque estamos dentro de un salón Sí. nada más. Pero la persona se regula y el de al lado lo presiente y ya él se ve como que un poco desregulado diciendo, puta, güey, no, estoy desacelerando o acelerando de más. Sí. Yo creo que el trabajo en equipo viene desde ese punto, como diciendo, bueno, ya hay un trabajo de equipo donde empiezan a trabajar todos de la misma manera, sí se siente esa regulación que hay, porque nadie está haciendo ruido y ya hay un ritmo que Que se se puede respeta. llevar, que se puede respetar esa parte. Y se copia, ¿no? También. Ajá. Yo, por ejemplo, ¿por qué mucha gente, voy a hacer un poco de ruido con la pregunta, de por qué consumimos ese ruido, ¿no? Ahora pasó siempre llevando un poco el fútbol ahora, pasó el partido de Monterrey con Messi Sí. y por qué los comentaristas le tiran tanto cuando él cero hace ruido. Sí, O sea, es el güey menos ruidoso que yo es el conozco. menos ruidoso, felicitó al Monterrey, a todos los jugadores, se fue al vestuario, bye. Y sale todo el periodismo ahora a hablar de él cuando la cagada la hizo, vaya a saber, otro desregulado, ¿no? Sí, sí. Y se la tiran todo a él. ¿Por qué tenemos la necesidad de querer contar eso o de hacer ese ruido, no? Porque lo podemos obviar Sí. y no hacer el comentario y dejarlo en la nada, como diciendo, bueno, ahí se aplacaría un poco. Pero ¿por qué nos nace así de adentro, como diciendo, bueno, de querer comentarlo también o tener algo para hablar en el afuera y seguir esa... Porque hay tantos temas tuyos, personales, que no arreglas, y que te están enfermando y con los que te estás asfixiando y que te van a matar. Y en lugar de abordarlos de manera honesta y frontal, desplazas ese ruido hacia otro lado, trasciende la frontera de tu cuerpo y ahora se vuelve conducta. O sea, acaba en comportamiento, ¿no? Entonces, fíjate cómo la prensa, por ejemplo, en general, con el tema del eclipse, con el tema de Messi, con el tema de toda la bola de cosas que sube la gente a redes, con el debate presidencial, es puro ruido. O sea, digo yo, deberían de analizar antes de dar la nota cuánto ruido adentro tienes para ver cuánto ruido vas a hacer. Pero nadie habla de ruido. O sea, no es más que del que otros te hacen, del que otros te avientan, del que otros con el que otros te lastiman, ¿no? Y aquí quería llegar. No existe el ruido externo que no se vuelve evidente porque se conecta con tu ruido interior. O sea, no hay ruido externo que sea agresivo, que te dañe tanto, que no sea el que se conecta con tu ruido, que es el que lo potencia. Y el problema es de potencia. Otra vez como en el ejercicio. Si tú no tienes ruido adentro, porque estás muy quieto y estás muy regulado, y afuera hay un escándalo, tú no te das por informado. Digamos, duermes plácidamente, no te afecta. O sea, los niños, si se fijan, los niños duermen profundamente en medio de un escándalo. O sea, se gestan en un escándalo. Quiere decir que cuando están en la panza de la mamá, el ruido de la sangre bombeando y los órganos y la digestión es súper escandaloso y el niño vive ahí. O sea, él no tiene un pedo con eso. Nace y entra a un mundo que es súper ruidoso. Pero los niños no se alertan de nada. Velos cómo duermen en el súper, arriba de un carro, en medio de un escándalo. En la calle. Yo he visto niños dormidos en los camellones. Y digo, hombre, qué pinche envidia, ¿no? Pues ¿cuánto ruido tiene ese niño? Cero. El problema es del adulto que ya se inundó de ruido, no lo quiere reconocer y cree que el ruido viene de afuera. Entonces, a la menor provocación, se despierta, por ejemplo. Y luego no se puede volver a dormir, o sea, no puede conciliar el sueño, porque su atención está puesta en el ruido de afuera, que se le conecta con el ruido de adentro. Eso me pasó a mí el otro día, ayer. Estábamos aquí, hay una alarma sísmica, como una cosa de una bocina, que hace un ruido blanco, que aparte estaba conectado como a un loop que decía algo de la Ciudad de México, así tipo, alerta sísmica, evacúen, la chingada, no sé qué, una cosa rara así, ¿no? Pero no se oía muy bien porque aparte se oía...
y se oía en la ventana de mi oficina. Y entonces, yo ayer estaba muy ruidosa adentro. O sea, ya venía de un montón de sucesos de la semana que tuve que empezar a tratar de enfrentar y gobernarme en ellos y no enchufarme en todo mal y así. Y llegué al viernes y me quedaba un tema sin resolver. Uno, de ruido, mío. No de la afuera, mío. Y no lo pude ver hasta que dije, güey, soy yo. O sea, soy yo. No es la bocina, no es la loop. No, soy yo en mi locura. Necesito atender esto, lo suelto o me quedo con él. Pero si me quedo con él, la pinche bocina me va a matar. Porque soy yo conectada con bocina a la bocina, ¿no? Y entonces decidí que ya acabé, que tomé la decisión que tomé, que esa es la decisión correcta, que no iba a cambiar de opinión, que con eso estaba bien. ¿Y qué creen que pasó? No me di ni cuenta a qué horas apagaron la pinche bocina. O sea, para cuando me enteré ya habían pasado 2 horas que tenía la bocina en silencio y ni siquiera me di cuenta que ya no estaba haciendo ruido. Entonces, es uno. O sea, en el fondo somos nosotros. Y se vuelve súper emocionante cuando nos damos cuenta de eso, porque siempre tenemos que voltear a vernos. O sea, nos tenemos que atender. Entonces, hablando con Charlie ese día, también nos dimos cuenta de algo bien chistoso. A él explica que a él le hacían mucho ruido al principio, como que las relaciones de pareja, ¿no? Y está en la edad en donde pues te gustan las chavas y todo eso. Y dijo algo interesante, dijo, es que tenemos que dejar de poner atención en las mujeres. Y tenemos que voltearnos a ver y atendernos nosotros. Y ya llegará la chava correcta. O sea, no la tenemos que buscar, va a llegar. Y pienso, puta, para un niño de 26 años es un comentario muy maduro. No sé si me explico, o sea, eso le llega a uno como en la edad adulta, que ya hiciste todo mal y entonces ya que llegas a esa conclusión. Quiere decir que él entendió ruido, se dio cuenta que se enchufaba con su propio ruido interno de inseguridad o de insatisfacción o insuficiencia o lo que sea que tenga. Y cómo eso trasciende y se traduce en mujeres. Hay gente que lo traduce en dinero, gente que lo traduce en pertenencias, gente que lo traduce en cosas religiosas o en asuntos de raza o de condición social. Pero hay ruido adentro de ti y por eso tu foco se vuelve ese en el afuera, ¿no? Volcar la mirada al interior se vuelve verdaderamente importante para poder regularte y aquietarte. Porque de ninguna otra manera se puede resolver. O sea, no hay forma de que eso llegue a un mejor lugar si no atiendes primero lo interno y luego entonces pones atención en la banda. Ahora, esto en temas de Mazatlán se ve bien chistoso. ¿Cuánta gente pudo voltearse a ver y decir, qué chingados yo que soy de Durango, no vivo en Mazatlán, tengo que ver con nada de lo que está pasando aquí en la playa? O sea, porque yo aparte vengo 3 días del año y a poco estoy abogando por un ruido que no es el ruido con el que yo me asocio en mi vida normal, ¿no? Es el ruido interno. Entonces, ¿cuál sería el ruido del señor de Durango que dijo que él venía a Mazatlán a empedarse a la playa y a oír banda, que ni banda es? O sea, se sentiría muy ofendido el grupo Frontera y el grupo Firme y la MS y Cristian Nodal, si quieren, y la banda del Recodo y la del Limón, y los Tigres del Norte, si se considera banda, la chingadera esa que es una bola de gente que no sabe tocar instrumentos musicales, ni leer partituras, ni componer, y dice que hace música. Cabrón, toma mucho tiempo y dedicación ser músico. O sea, es una verdadera vocación interior y es de regulación. O sea, ser buen músico tiene que ver con los silencios que tienes que generar para que el otro sonido toque cuando le toca. No todos al mismo tiempo tratando de encontrar protagonismo. Bueno, el ruido interno es súper protagónico. Y se ve así, se ve estructurado como este sonido que todo el tiempo cree que merece ser escuchado en el afuera. Y esos son 8, bueno, en este caso, 8 billones de personas queriendo agarrar la tuba al mismo tiempo. Hijo de la chingada, nos vamos a morir. Y bajarle al ruido
no es de que le bajen el ruido de la pinche pulmonía, es que le pregunten al compa de la pulmonía qué le está pasando. O sea, cabrón, ¿qué te duele, güey? ¿Qué te lastimó? O sea, ¿dónde está tu sensación ruidosa interna que no te hace a ti darte cuenta en qué escándalo estás manejando, ¿no? O sea, porque él ya ni oye el ruido de su bocina. Imagínate qué cabrón está, a qué volumen tendrá el de adentro. Que le subió, como dice Ale, a un grado en donde ya él desapareció. O sea, para efectos prácticos, nadie va manejando la pulmonía más que un chingo de ruido. Y entonces, como que se vuelve más sencillo de abordar desde ahí, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿por qué no, en lugar de hacer una tocada de banda de Guinness en Mazatlán, pues preguntan que si de qué se trata la lastimadura de cada quien, ¿no? Porque ahí podríamos ir descartando asuntos varios que nos tienen a todos atorados en discutir si el problema es la música de banda o no, pues es el individuo. O sea, la música de banda no tiene nada que ver. Entonces, eso es. A mí el que me interesa es el mío, que es el ruido silencioso. Y un poco... Pensaba que sí, o sea, no me era evidente lo ruidoso que era el silencio, pero después de esta semana me doy cuenta que sí, y hasta puedo identificar cómo pasa y cómo se manifiesta el llenado del ruido, que es, sí. Oye, me saturé y yo me aíslo, o sea, me voy y me guardo, pero ya me di cuenta que cuando me guardo es cuando más ruidoso soy. No, nadie más lo ve porque no hay nadie ahí, pero sí está pasando, o sea, sí me distraigo viendo la televisión o lo que sea, pero sí vivo distraído ahí, hasta que ya me aquieto y ya regreso a la vida. Sí. Pero me parece que es menos evidente hasta que lo empiezas a ver así. Es que fíjate, el caso del ruido silencioso es muy abrumador porque el ruido silencioso, o sea, cuando no tiene un outlet, o ¿cómo se dice eso en español? Cuando no tiene una salida, pero bueno, sí, como un canal de integración a la afuera, es tan abrumador, y por eso la gente que es ruidosa interior y se aísla, sufre mucho. Uh-huh. Porque cree que si calla el ruido del exterior, el interior ya no lo siente. Pero sí entienden que se vuelve más es potente. Lo opuesto. O sea, en soledad, cuando tú eres un ruidoso silencioso, en soledad ese ruido se vuelve súper agresivo para el que lo porta, ¿no? Entonces, igual y los de afuera pues no se sienten agredidos por ti, creen que tú eres bien buena onda y que eres un güey tímido y que eres medio solitario y la chingada, pero no entienden que hay un dolor ahí que no se está tratando y que es un dolor que tiene que ver con cómo tú te conduces cuando sientes el ruido interno, ¿no? Creo que regresando al tema de conversar, todo el ruido interior siempre se puede sanar a lo largo de una conversación. Eso quiere decir, hay una forma de filtrar ese ruido con ritmo y regulación hacia el afuera, porque vas midiendo cómo lo vas soltando, entre otras intervenciones que van aquietando tu manera de ejecutar, y puedes perfectamente bien terminar toda la secuencia de ti. Vamos a poner el ejemplo del Dani, de la rutina de ejercicio, y terminas sintiendo absoluta liberación, ¿no? Y es porque, vamos a pensar, tienes 4 oportunidades para liberarte de tu ruido. Entonces, la primera lo haces de la chingada. La segunda, estás más puesto en la colocación, la corrección, en la observación interior. La tercera, estás tratando de hacer todo el conjunto. Y en la cuarta te sale súper bien. Así se libera el ruido, ¿no? Uh-huh. La primera es burda. La segunda, te contienes, te observas y dices, puta, no sé para qué dije eso, está cabrón. Es que mira, ve, ya manoteé, ya no sé qué. La tercera, haces reflexión acerca de ello y tu postura ya está mejor colocada en cómo va a salir eso que quieres decir. Y en la cuarta te sale con mucha gracia y soltura, ¿no? Y ya no hay tanta agresividad, porque el ruido siempre está asociado a mucha agresión. O sea, la palabra ruido sola es agresiva, ¿no? Sí.
Y es porque no nos hemos familiarizado con ella desde la sanación, o sea, o desde la salud emocional. El ruido simplemente es una alarma que te debería de recordar a ti que si te molesta algo en el afuera, tú tienes algo no arreglado adentro, que si te conectas con un ruido externo y te vuelves parte de la porra, tú tienes algo que no reparas adentro. Si te aíslas del ruido, tú tienes algo que no has reparado adentro. O sea, deberíamos de poder estar inmersos en cualquier cantidad de cosas en quietud. Y eso es porque podamos atender ruido interior. Sí. Entonces, ¿tienen dudas de esto? ¿Algo? ¿Quieren agregar algo más? Creo que la tarea, vamos a pensar que nos tenemos que llevar antes de llegar al podcast 200, es de ruido. O sea, ser una persona ruidosa, no tratada, no atendida por uno mismo, se puede volver profundamente erosivo para los demás. O sea, vamos a tratar de deshacernos de ese ruido a como dé lugar. Y cuando digo a como dé lugar, es que puede ser autodestructivo y puede ser profundamente destructivo para el entorno. Entonces, el ruido es peligroso, no porque sea por sí mismo peligroso, sino porque no lo queremos atender desde el sitio en donde vale la pena abordarlo y donde no quiere decir que lo vamos a dejar de sentir para siempre, pero lo podemos armonizar, podemos volver el ruido melódico, le podemos poner ritmo, le podemos poner descansos, podemos respetar esos espacios como de regresar a uno mismo y volver a empezar. O sea, no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es lo que pasó en Mazatlán, que salgan 250 millones de personas lastimadas a la calle y hagan ruido en conjunto porque creen que están hablando de ellos. Nadie está hablando de ellos. Todo mundo está hablando de sí mismo y de lo que le duele su propio ruido. ¿Sí me explico? No es del de afuera, eres tú. Y con lo que te conectas como yo en la bocina, ¿no? Entonces, hagan la tarea a ver qué pasa. Ya nos contarán, ¿no? Gracias por venir a escucharnos. Nos vemos la semana que entra a festejar nuestro podcast 200. Vamos a hacer una como colección de recuerdos que tenemos acerca de eso. Y bueno, les mandamos besos. Besos. Bye. Chao.